Hola chiquillas, espero que estén bien. Esta vez vamos a continuar con las progresiones, ¿ya? Ya vimos progresión aritmética, progresión armónica, nos falta solo ver progresión geométrica, ¿ya? Y esa es la clase de hoy. Entonces, una progresión geométrica, o PG, es una sucesión de términos tal que cada uno se obtiene de multiplicar el antecesor por un valor constante, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, tenemos la siguiente sucesión. Esa. Si se fijan, que del 3 para llegar al 9, ¿qué se hizo? Multiplicar por 3. Del 9 para llegar al 27 se multiplicó por 3. Y del 27 para llegar al 81 se multiplicó por 3 también. Entonces, si yo quisiera obtener el término siguiente, ¿qué hago? Al 81 lo multiplico por 3 y eso nos da 243. Por lo tanto, el término siguiente de esta sucesión es 243, ¿sí? Además, esta sucesión es una progresión geométrica porque estamos multiplicando constantemente por el mismo valor y ese valor es el 3. Por lo tanto, esta sucesión es una PG, ¿sí? Ya. Veamos otro ejemplo. ¿Qué ocurre en este caso? Si se fijan, que del 2 para llegar al menos 4, multiplicamos por menos 2. Del menos 4 para llegar al 8, también multiplicamos por menos 2. Del 8 para llegar al menos 16, multiplicamos por menos 2. Y del menos 16 para llegar al 32, multiplicamos por menos 2. Por lo tanto, si yo quisiera calcular el término siguiente, al 32, lo multiplico por menos 2. ¿Sí? Por lo tanto, el siguiente término es menos 64. ¿Sí? Entonces, como esta sucesión yo también la estoy multiplicando constantemente por el mismo número, que en este caso es menos 2, esta sucesión también es una progresión geométrica. Entonces, en una PG se tiene que, bueno, a sub 1, esto es súper parecido a la progresión aritmética, ¿sí? ¿En qué cambia? Obviamente cambian sus fórmulas y cambia en que la diferencia, acá la llamamos razón y le asignamos la letra R. Ya, entonces, ¿qué otra cosa cambia? Cambia también que esta vez se calcula o se puede calcular, o sea, hay una fórmula, calcular el producto de ciertos términos o de cierta cantidad de términos de una progresión geométrica. ¿Sí? Más adelante vamos a ver todas las fórmulas. Entonces, al igual que en la PA, el A sub 1 es el primer término de la PG, el A sub n es el término enésimo de la PG, el n es el número de términos de la PG, y el S sub n es la suma de cierta cantidad de términos de la PG. Aquí me equivoqué, dice PA, pero lo corregimos, de la PG, ¿sí? Entonces, al igual que en la PA, el A sub n y el n van a depender del ejercicio que tengan, ¿sí? Ya. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. De partida, tenemos que ver si es una PG. Entonces, si nos fijamos que del 2 para llegar al 4, multipliqué por 2. Del 4 para llegar al 8, multiplicamos por 2. Del 8 para llegar al 16, multiplicamos por 2. Del 16 para llegar al 32 también. Y del 32 para llegar al 64 también multiplicamos por 2. Por lo tanto, la razón de esta
Por lo tanto, es una PG, ¿sí? Porque multiplico siempre por el mismo número, y ese número, que es 2, es mi razón, ¿sí? Además, A sub 1 es 2. Bueno, dijimos que el A sub n y el n van a depender de la cantidad de términos que tengan. Como aquí hay puntos suspensivos, hay una cantidad infinita de términos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el Sn y P sub n? Por ejemplo, S sub 3 es la suma de los primeros 3 términos de la PG. En este caso, sería 2 más 4 más 8. 8 más 2, 10, más 4, 14. ¿Sí? Y P sub 3 es la multiplicación o el producto de los primeros 3 términos de la PG. O sea, 2 por 4 por 8. 8 por 2, 16. 16 por 4, 64. ¿Sí? Obviamente, si la cantidad de términos es mucho más grande, nos conviene usar las fórmulas que vamos a ver a continuación. Ya, ahí están todas las fórmulas de una PG, ¿sí? Anótelo en su cuaderno, chiquilla. La primera es para calcular el término enésimo de una PG. Por ejemplo, yo quiero calcular el término 8 de una PG, utilizo esta fórmula, ¿sí? Ya. Esta de acá es para calcular el valor de R, ¿ya? O sea, el valor de la razón. ¿Y cómo lo calculamos? En la PA nosotros teníamos que el término restarle el anterior. En la PG, al término lo dividimos por el término anterior, ¿sí? Ya. Esto es para calcular la suma de los n términos, ¿ya? Pero esta fórmula yo la uso solamente cuando mi razón es distinta de 1, ¿sí? Puede ser un medio, puede ser 4, puede ser menos 6, ¿sí? Cualquiera menos 1. Pero si mi razón es 1, yo voy a usar esa fórmula, ¿sí? Ya, ahora, si quiero, ya, esta Sn de acá es para una cantidad finita de términos. Cantidad finita de términos, ¿ya? Pero si yo quiero calcular la suma de los infinitos términos de una PG, donde además el valor absoluto de la razón es menor a 1, entonces yo voy a utilizar esa fórmula, ¿sí? Ya. Y para el producto de cierta cantidad de términos de una PG, utilizamos esta raíz cuadrada que aparece acá, ¿ya? Entonces, vamos a ver los siguientes ejemplos. Primer ejemplo. Calcule el noveno término de una PG, cuyo primer término es 1 y la razón es 3. Al igual que en la PA y al igual que en la PH, siempre anoten todos los datos que tienen, ¿ya? Entonces, noveno término. A sub 9. Ese es el que me piden. Y tengo A sub 1, que es 1, y que la razón es 3. Y si me piden el noveno término es porque n es igual a 9, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar la primera fórmula, donde A sub n es igual a A sub 1 por R elevado a n menos 1. A sub n es A sub 9. A sub 1 es 1. Mi razón es 3 y eso queda elevado a 9 menos 1. Entonces, A sub 9 es igual. Bueno, el 1 en una multiplicación ustedes saben que no hace nada. Entonces nos queda solamente 3 elevado a 8. Por lo tanto, A sub 9 es igual a 6.561.
sigamos con el siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. El primer término de una PG es 32. La razón es 1/2 y necesitamos determinar el lugar que ocupa el término 1/8. Entonces, primer término. Bueno, vamos anotando. Primer término es 32. La razón es 1/2. Tenemos que a sub n es 1/8 y el n es el que no conocemos, ¿sí? Entonces, lo mismo, utilizamos la primera fórmula. A sub n es igual a a sub 1 por la razón elevado a n menos 1. A sub n es 1/8, lo reemplazo. A sub 1 es 32 por r, que es 1/2, n menos 1. El 32 que está multiplicando pasa dividiendo y nos queda 1 partido 256 es igual a 1/2 elevado a n menos 1. Aquí vamos a trabajar con potencias, ¿sí? Vamos a buscar, bueno, lo ideal es siempre igualar potencias, ¿sí? Por lo tanto, si aquí me aparece 1/2, el 256 lo vamos a escribir en función del 1/2, ¿ya? Entonces, 1 partido 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 es 256. Y eso es igual a 1/2 por n menos 1. Y eso es 1/2 elevado a 8 es igual a 1/2 elevado a n menos 1. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros igualamos potencias, nos queda únicamente que si las bases son iguales, los exponentes también tienen que ser iguales. Por lo tanto, de acá sacamos que n es igual a 9. Por lo tanto, el término que vale 1/8 ocupa la posición 9. Ya. Vayamos al tercer ejemplo. El quinto término de una PG es 162 y el primero es 2. Hallar la razón. Entonces, anotamos los datos que tenemos. A sub 5 es 162. A sub 1 es 2. Y nos piden encontrar la razón. Entonces, A sub 5 es igual a sub 1 por R elevado a 5 menos 1. A sub 5 es 162. A sub 1 es 2. Y nos queda R elevado a 4. El 2 que está multiplicando va a dividir el 162 y queda 81 es igual a R elevado a 4. ¿Sí? Aquí lo podemos ver de dos formas. Buscar un número que elevado a 4 me dé 81. ¿Sí? Eso es 3 elevado a 4. Entonces, al igual que lo anterior, como yo ya igualé las potencias y los exponentes son iguales, no queda de otra que las bases sean iguales. Por lo tanto, mi razón es igual a 3. O bien, ver como la función inversa. ¿Sí? Si yo quiero sacar esa r, necesito que ese 4 pase al otro lado como raíz cuarta. O sea, que mi razón es igual a la raíz cuarta de 81. Y eso es lo mismo, buscar un número que elevado a 4 me dé 81. O si prefiere hacerlo más fácil, en la calculadora, sacar la raíz cuarta. Y eso es 3. Por lo tanto, la razón de esta PG es 3. Pasemos a los últimos dos ejemplos. Interpolar 5 términos entre 1/8, ahí se me olvidó escribirlo bonito,
y 512 para que resulte una PG. Entonces, tenemos un octavo, 1, 2, 3, 4, 5, y el 512. Entonces, de acá tenemos que el primer término es un octavo y el séptimo término es 512. ¿Qué nos conviene acá primero? Buscar la razón, ¿sí? Entonces, sabemos que el séptimo término es igual al primer término por la razón elevada a 7 menos 1. 512 es igual a un octavo por la razón elevado a 6, ¿sí? Entonces, ese 8 que está dividiendo pasa multiplicando al 512. Y eso nos da 4096. Y eso es igual a la razón elevado a 6. Entonces, ¿qué número elevado a 6 nos da 4096? Ya, aquí lo pueden ver así. Que la razón es igual a la raíz sexta de 4096. Y esto, para hacerlo más fácil, puede usar su calculadora y le va a dar que es 4. Entonces, la razón en esta PG es 4, ¿ya? Por lo tanto, el término que le sigue a un octavo es un octavo por 4. Y eso es un medio. El término que sigue, que es un medio, lo multiplicamos por 4. Eso nos da 2. El 2 lo multiplicamos por 4, nos da 8. El 8 multiplicado por 4 nos da 32. Y el 32 multiplicado por 4 nos da, 32 multiplicado por 4 nos da 128. Ahí. Nos da 128. Por lo tanto, los términos que van entre un octavo y 512 van a ser, perdón, ahí. Perdón, ahí. Van a ser, no puedo rayar. Un medio. Lo siento. Tengo pequeños problemas con mi tableta. Ahora sí, perdón las molestias. Entonces, un octavo, un medio, 2, 8, 32 y 128. ¿Sí? Y ahí está la respuesta a el ejemplo 4. Y por último, ejemplo 5. Calcular la suma de los infinitos términos de esa PG. Ya, primero, me dice inmediatamente que la suma es para los infinitos términos. Por lo tanto, la fórmula que vamos a usar es esta. ¿Ya? Pero tenemos que confirmar el siguiente dato. Para poder usar esa fórmula necesitamos que el valor absoluto de la razón sea menor a 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos la razón? Tomamos uno de los términos, en este caso un medio, y lo dividimos por el término anterior. Y eso es un medio. Y ese valor es menor a 1. Por lo tanto, podemos usar esa fórmula. Entonces, queremos la suma de los infinitos términos de esa PG. A sub 1 es 1. Entonces reemplazamos. 1 menos R menos un medio. 1 partido. 1 menos un medio es un medio. Y eso es 1 dividido un medio. Y eso es 2. Por lo tanto, la suma de los infinitos términos de esa PG
es 2. ¿Sí? Ya. Entonces, espero que se haya entendido, chiquillas. Yo junto a este video les dejo una guía de ejercicios, ¿sí? Pero si quieren seguir complementando el estudio de las progresiones geométricas, utilicen el libro de álgebra de Ryan, ¿sí? Capítulo 12.4 de las páginas 494 a la 505. ¿Ya? Así que eso, cualquier duda, chiquillas, escríbanme. Y nos vemos pronto porque va a haber una reunión vía Meet para responder dudas de este contenido, ¿ya? Que estén súper bien.